Hoy vamos a ser muy esquemáticos por la enorme cantidad de temas que han ocurrido en estos días, comenzando por rememorar que ayer se conmemoró el Día del Liberalismo, donde nació la revolución liberal del viejo luchador. Y la revolución ciudadana se inspira fuertemente en ese legado de aquel ecuatoriano que fue víctima de toda la acción negativa de los gamonales, de los terratenientes, de la cúpula de la iglesia, de los militares y de los medios de comunicación. Y al fin lograron su fin macabro. Alfaro fue arrastrado, asesinado e incinerado. Y fue la mayor vergüenza que el Ecuador pudo haber mostrado al mundo como un país bárbaro. Pero ocurrió lo que siempre ocurre con las élites. Cuando ya Alfaro estaba muerto y no significaba un peligro para los terratenientes, para las cúpulas, para la naciente banca, le designaron el mejor ecuatoriano de todos los tiempos a Alfaro, pero ya estaba muerto. Nosotros reivindicamos la profunda inspiración de la Revolución Ciudadana en la Revolución de Alfaro. Somos parte esencial de ese proceso que sembró las bases de la vocación revolucionaria y transformadora de la sociedad ecuatoriana. Nos duele la inmensa tragedia de los hermanos de Esmeraldas. Sobre tanta iniquidad, abandono, irresponsabilidad y desidia del gobierno, que lo dejó a su suerte para que se desangre. La naturaleza se ensañó con ese pueblo valeroso, con la provincia verde, a la que expresamos desde acá nuestro sentido homenaje por su capacidad de lucha, de resistir, nuestra solidaridad. Y lo es en forma real, porque estamos realizando lo que corresponde cuando se trata de ayudar con solidaridad y solicitud, es decir, oportunamente. Esmeraldas no está sola. Le acompaña la solidaridad militante de un país entero. Entrando en política, vemos que el chico aprende muy pronto. Se identificó como no político, que conversó con su señora, que es intemperante, no tiene paciencia, pero pronto aprendió a mentir, a calumniar y a culparle de todo a Correa. Es el síntoma de la derecha marrullera mentirosa. Agréguese a esto que en su traslado a la ciudad de Chone, provincia de Manabí, tuvo el desacierto de identificar a una banda de bandidos violentos y criminales con la hidalguía de una de las ciudades más lindas de Manabí, el Ecuador, como es Chone. En su desagravio, expresamos nuestra protesta por esta malhadada referencia que muestra a las claras la identidad de quien se vanagloria de haber servido con su arma letal a guerras ajenas.
a guerras de exacción, de penetración para llevarse recursos de pueblos de diferentes continentes. Esa es su carta de presentación. Entonces, lo dicho en Chone no se aparta de esta línea y dice que viene a salvarnos. El Chapulín Colorado no tendrá mucho futuro. Este apolítico armado hasta los dientes. En Estados Unidos es libre el porte de armas. Vaya ya. Hablemos del otro candidato que, curiosamente, es el heredero de una decisión que toma un partido que pasará a la historia como aquel que patrocinó un gobierno, que auspició un gobierno de un banquero que puede informarle al mundo que en 2 años construyó un poste. Y han decidido, siendo consecuentes con la expresión del presidente, que no van a presentar binomio presidencial ni listas de asambleístas. En lo de la presidencial, allí está camuflado el hijo putativo de este gobierno, aquel que les sirvió de hinojos, obsecuente, destruyendo toda la lógica de la verdadera asamblea y la comisión de fiscalización para taparle las espaldas. Y cuando todo esto ocurrió, y en el segundo escenario de su candidatura, muy suelto de lengua, desafiando la paciencia nacional después de que todos le vimos como el primer defensor y más obsecuente y fanático del presidente en el juicio político y en todos los actos del gobierno, le escuchamos decir que nada tiene que ver con Lazo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Y hay un asunto que nos indigna. Por el doble rasero y el sentido de justicia selectiva que aplican los perseguidores y odiadores. ¿Recuerdan que en tiempo récord despacharon todo un proceso, mientras toda la función judicial estaba paralizada? Solamente tramitaron el juicio en contra de Rafael Correa y su equipo de gobierno. Y luego vino aquel récord mundial e histórico, despachar un recurso de casación en 17 días para impedir la candidatura de Rafael Correa y con ello evitar una nueva derrota de la derecha bancaria. Pero lo más doloroso fue lo que vino después. Dizque en cumplimiento de aquella sentencia basada en el influjo psíquico, concepto ridículo del que se ríe el mundo, del foro, conminó el juzgador a que el juzgado expresidente Rafael Correa se presente con regularidad, como si estuviese viviendo en Quito, en las instalaciones del juzgador. Cuando alegaron sus defensores técnicos que esa presentación pudo ser en la Embajada de Bélgica, lugar donde todos conocían que era su residencia, porque ahí nació y vive su familia y su esposa, le negaron.
Y cuando no se pudo presentar en el tiempo imposible de cumplir, muy acuciosa esa justicia selectiva, dictó prisión preventiva en contra de Rafael Correa, que sabía muy bien, vivía en Bélgica y sigue viviendo en Bélgica. Eso hicieron y nos indignó, porque era la muestra clara de que era un proceso de lawfare, de persecución, sin importar que no hayan pruebas. Pero lo que hoy ocurre rebasa nuestra capacidad de soportar tanta inequidad e injusticia. En el juzgamiento por el caso INA Papers, en contra del traidor, que debió haberse presentado porque así dispuso el juzgador a nivel de la Corte Nacional de Justicia, debía presentarse él y su familia. Y al constatar en las tablas procesales que no había cumplido con esa disposición judicial extrema, la Fiscalía inclusive solicitó la prisión preventiva porque es la consecuencia lógica del incumplimiento de una disposición terminante del juzgador. ¿Y qué ocurrió? Que muy benevolente el juez dispone que se presente en la Embajada de Paraguay. ¿Se dan cuenta el doble rasero? ¿Podemos asimilar siquiera el impacto de esta brutal persecución que se llama lawfare? En el caso de Rafael Correa, sin una sola prueba, que tuvieron que inventarse el artificio del influjo psíquico, repito, que nos avergüenza en los foros internacionales, con expedientes que no sostienen ni el más mínimo análisis. En cambio acá, con la prueba, a tal punto que inclusive la fiscal dijo que era el acto de corrupción más importante por la cuantía de el dinero que se juega en ese caso de INA Papers, hoy llamado Sinohydro. Con el impacto de esa clase de juzgamiento, con pruebas fehacientes que resultaron del conocimiento de la cuenta, donde reposaron y depositaron los recursos de las coimas. Con todo aquello, lo lógico era que le den el mismo tratamiento. Es decir, que dicten la prisión preventiva. Y no lo hicieron. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron para la opinión pública? Más victimizan a aquellos que persiguen. No se dan cuenta el daño que le hacen al país, a la justicia, a esa institución sublime que es la libertad, la presunción de inocencia, los derechos civiles, humanos de las personas. Solo les importó cumplir la consigna macabra de todos los odiadores que se confabularon para impedir que participe en el proceso electoral del 2021 el presidente Correa. ¿Y saben por qué? Porque saben que jamás ganarán un proceso electoral frente a Rafael Correa y frente a los candidatos de la Revolución Ciudadana. Nos quitaron todo: partido, muebles,
computadoras, sillas, mesas, sede, membresía, recursos. Pero lo que nunca pudieron quitarle a la Revolución Ciudadana es el cariño, la adhesión y el respaldo del pueblo. Y así llegamos a febrero del 2023 y barrimos las elecciones y ganamos la consulta popular que tanto empeño pusieron con trastocar con engaños y mentiras, con fake news, con una campaña diabólica. Con todo y ello, el pueblo no se dejó engañar, como tampoco se dejará timar en agosto del presente año. Por manera que no extraña que esta pobre gente no pueda juntar un pequeño grupo de personas que les acepten una candidatura. Y no les extrañe que algunos de ellos asomen por ahí camuflados para tratar de sorprender en alguna lista una candidatura. Pero a nivel de binomio presidencial, ya sabemos quién es el candidato oficial y quién es el que tiene la consigna de irse siempre en un ataque irascible e irracional en contra de la Revolución Ciudadana. Ese tipo de actuaciones solamente demuestran que no entendieron nada, no asimilaron las decisiones populares, las que se expresaron con el voto popular. Y ellos siempre han tenido el sartén por el mango. ¿Cómo se explica entonces que siendo la Revolución Ciudadana el movimiento político de mayor apoyo y preferencia nacional, no tenga un solo vocal en el Consejo Nacional Electoral? Y entonces nuestra militancia se tiene que convertir en veedores permanentes de los actos electorales, porque la consigna es burlar la voluntad del soberano en beneficio de quienes han impuesto un gobierno que ha destruido el Ecuador. Y volviendo un poquito a la impactante tragedia dolorosa que viven los hermanos esmeraldeños y aquello que ocurrió hace poco tiempo en Alausí, que hasta ahora están encontrando cuerpos. Recordemos que en la década ganada en el Ecuador existía la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que articulaba en forma legal, constitucional, toda una estructura integrada por diferentes elementos que coadyuvaban su tarea, como los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, lo que antes era la Defensa Civil, con la policía, con las Fuerzas Armadas, realizando tareas extraordinarias como aquella que llegó con oportunidad para socorrer el dolor de los hermanos de Manabí y de Esmeraldas, víctimas del terremoto del 16 de abril del 2016. Ahora nos encuentran desarmados por obra del traidor, disque para desaparecer al correísmo, y lo que destruyeron fue la patria y generaron tanto dolor en nuestros hermanos y hermanas. Estamos abandonados, estamos a merced de la solidaridad de unos con los otros, y en esa tarea nos encontramos. Y un último tema de los acuciosos señores de la prensa libre e independiente. Ya no hay ley de comunicación, ya no gobierna
la Revolución Ciudadana. ¿Y qué pasó con el diario El Comercio? ¿Qué pasó con el atropello de los derechos de sus empleados y trabajadores? Impagos por 4 meses, y cuando reclaman los despiden por cientos. Y ahí está un fanático del presidente de la República, un defensor permanente, dizque como gerente de Diario El Comercio, para crear una estructura irracional que no se fundamente en los hechos, para mentir, para distorsionar. Y vean ustedes, aquellos que denostan en contra de todo lo que es público, de todo lo que es el Estado, de todo lo que es el sector público, administrando una empresa privada, lo quiebran. ¿Qué pasó? No tienen la mínima conciencia de lo que es estar al frente de una empresa de comunicación. Creen que estaban administrando un arma para atacar con la mentira, con la calumnia, con la desinformación. Ojalá el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, haga respetar derechos adquiridos e irrenunciables de los trabajadores y empleados del diario El Comercio. Y repito, ya no tienen a quién culparle. 4 años del traidor y 2 de ustedes. Asuman, háganse cargo y solucionen y solventen el gravísimo problema de familias ecuatorianas que hasta ayer le hicieron el trabajo sucio para agradar al gobierno de sus preferencias. Y a ese gerente general señalarlo históricamente como aquel que quebró a Diario El Comercio. Pero que se paguen esos derechos, porque tienen privilegio en la prelación de los créditos que deben ser atendidos por una empresa en quiebra. Queridos compatriotas, hemos tratado algunos temas que no pueden quedar para segunda etapa, y lo hemos hecho a manera de resumen ejecutivo. De alguna manera puede, entre uno y otro tema, crear alguna confusión. Les pido mil disculpas. Trataremos en lo sucesivo de utilizar la mayor cantidad de didáctica para llegar con claridad, porque hemos pulsado el impacto de este medio alternativo de comunicación que tiene una enorme capacidad de penetración en la conciencia de la gente. Porque les decimos lo que pensamos sin ninguna segundas intenciones.